saludo muy cálido para nuestros amigos mexicanos, nuestros amigos que están en México y para todas las personas colombianas que pueden estar escuchando este programa que es muy significativo para el Museo Rayo. Saludo también a mi contraparte en México, Víctor Hugo Becerra Fermat. Estamos iniciando la segunda conferencia o la segunda charla sobre la relación entre nuestros dos museos, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres de Zacatecas y el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano en Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia. Estamos iniciando con la segunda charla que doy yo a Águeda Pizarro de Rayo, la directora del Museo Rayo. Víctor Hugo nos hizo un recorrido por la historia de su museo, del Museo de Manuel Felgueres, y voy a intentar hacer lo mismo con el Museo Rayo para que se entienda cuál es el vínculo. Tenemos un vínculo muy cercano. Los dos museos que hemos iniciado el proyecto de intercambio de saberes entre el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano y el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres de Zacatecas, México, para la cooperación museográfica y la gestión cultural. Esto nos llena de alegría a nosotros los del Museo Rayo, porque hace muchos años yo por lo menos he estado anhelando conectarme con el gran museo de un gran artista y gran amigo, Manuel Felgueres. Entonces, Víctor Hugo habló de la historia de su museo. La del nuestro es un poco diferente y el contexto de los museos en Colombia es bastante diferente al de los museos en México. Seguramente no tenemos tantos museos en México como, en Colombia como en México. Y entiendo que Zacatecas es el estado o la ciudad que más museos tiene per cápita en México. Ese no es el caso aquí. En Colombia hay un museo nacional con quien tenemos vínculos, el Museo Rayo, y a través del que del Ministerio de Cultura obtenemos los recursos para poder hacer los programas. Pero la relación Estado o gobierno con nuestros museos es menos fuerte, aunque muy necesario para nuestro funcionamiento y nuestra supervivencia en tiempos difíciles. Tenemos en el Valle del Cauca, me atrevo a decir, el Valle del Cauca es el departamento en que estamos. Me atrevo a decir que los dos museos más importantes son la Tertulia de Cali, que es un museo que en su tiempo hizo bienales y festivales del arte, fue muy importante en la vida de Omar Rayo, y el Museo Rayo. Nosotros somos pues ganadores de todos los, si hubiera concursos, de cuántas actividades hacemos al año, de cuántas exposiciones en el Valle del Cauca. Seguramente ganaríamos esos concursos. El edificio, ustedes tienen en el Museo Felgueres un edificio histórico que fue en su tiempo cárcel. Lo que ocurre con varios museos de nivel mundial es un espacio muy grande para poner un museo. Fue cárcel, es un edificio histórico de otra época y fue restaurado para crear ahí un museo de arte moderno, de arte abstracto, de arte relacionada con la generación de ambos, Manuel Felgueres
y Omar Rayo. Es un edificio adaptado a museo. El nuestro fue construido con el propósito de crear aquí el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano. Y aquí empieza la historia de nuestra conexión con México, porque el arquitecto que nos donó el anteproyecto, que diseñó el anteproyecto, es un mexicano, también muy amigo de Manuel Felgueres, Leopoldo Gut. Leopoldo Gut en ese momento había participado en el concurso para crear el nuevo Museo Pompidou hace tantos años. Y él no fue el ganador, pero sí tenía una idea de un museo modular, es decir, con diferentes pabellones o edificios que albergarían el arte que se proponían mostrar ahí. Entonces creó un anteproyecto en que había 8 módulos octogonales. Y son además piramidales, lo que llevó a las personas que nos vieron por primera vez a decir que recordaban los templos y las pirámides de México. Sí, pero hay otro aspecto. En ese momento Rayo estaba pintando obras que son modulares, todavía tenemos algunas aquí en el museo. Quería decir que había diferentes paneles, diferentes secciones, diferentes lienzos, que en algunos de ellos se podían organizar de varias maneras. Así que arte modular, museo modular. Gut había pensado, el arquitecto Gut, a quien seguimos admirando y queriendo, pensaba que se podía construir por partes. Si acaso no conseguíamos los fondos o pasara algo, se podrían construir 2 o 3 módulos y empezar actividades con... Y Rayo le dijo que no, o se hacía todo o no se iba a hacer nunca. Entonces fue correcto, porque las cosas no han sido exactamente fáciles de conseguir. La gestión de Rayo incluía visitas al Congreso departamental y el nacional para conseguir partidos. En ese momento no existía el Ministerio de Cultura. Esa es otra historia que nos conecta a México, cómo empezó nuestro ministerio y la persona que fue el primer ministro. Ramiro Fonseca, que fue embajador en México, colombiano, actor, gestor cultural. Fue el primer ministro de Cultura, y cuando estaba en México de embajador fue muy importante en la consecución, no la consecución, porque Rayo se merecía esa exposición en el Museo Nacional. Entonces, volvemos al asunto. 8 módulos octogonales, diseñados por un amigo tanto de Felgueres como de Omar, un arquitecto mexicano, para albergar lo que ya era una gran colección. Nuestra colección es inmensa y son 2,000 y pico de obras de artistas latinoamericanos. Una gran proporción de esos 2,000 y pico de obras son de artistas mexicanos que fueron fundamentales en la vida de Rayo. Son donaciones, como en el Museo Felgueres, donaciones por los artistas a nuestro museo. Muchas de estas donaciones fueron hechas antes de la inauguración del museo en 1981. El edificio, inaugurado el mismo día que fue inaugurado el museo en sí, con sus colecciones, y un lugar
donde al principio pensaba Rayo en exponer solamente la obra sobre papel, ya que, y aquí hago un paréntesis, que estamos en quizás la sala más hermosa y quizás la más importante, porque aquí se cuenta la historia del intaglio, que es el estilo de grabado que Rayo repensó. El intaglio es un grabado en relieve que él repensó e hizo lo más importante de su proyecto gráfico, y esto lo descubrió en México cuando estaba estudiando el grabado clásico. Aquí en esta sala tenemos ejemplos de los primeros intaglios, de los grabados que hizo primero en metal, en las diferentes técnicas convencionales, y de cómo este fue un aporte a su obra que nació en México, que nació en sus estudios en la Esmeralda, que nació entre amigos que también estudiaban, como Francisco Toledo, en ese lugar, en la amistad entre él y Leopoldo Gut. Entonces, después de donado el terreno, eso creo que no lo he contado, cuando Rayo en el 71 ganó un premio en la Bienal de Sao Paulo, el alcalde y todos los próceres y la gente importante de Roldanillo decidieron atraerlo para volver a su pueblo. Él vivía en ese momento en Nueva York, exponía en todas partes del mundo, pero para que volviera a su pueblo y le diera algo, que fuera una casa de la cultura, un lugar donde podía exponer sus propias obras, algo muy sencillo. Y él decidió hacer un museo de categoría internacional y se puso a la tarea, primero contactando a Leopoldo Gut, el arquitecto mexicano. El curso desde 1971 que se concibió el museo hasta 1981 que se inauguró en su totalidad, 8 salas con toda su colección, fue lleno de obstáculos. Él decía, en Colombia llamamos lagartos a las personas que piden favores, no sé si es igual en México, pero él se convirtió en el lagarto mayor, acudiendo a empresas privadas, a bancos, a individuos, a los senadores y al presidente. Obviamente Rayo era encantador y tenía una presencia imponente, y todo eso lo hizo en el curso de esos años. En algún momento se varó la construcción por falta de fondos. En 1976 se puso la primera piedra. Eso indicaba el momento de la construcción real, con una gran fiesta que incluía el líder panameño cuyo padre nació en este pueblo, que ahora se me escapa. Y esto también incluía a Leopoldo Gut y otros artistas mexicanos que vinieron a la postura de la primera piedra. Mientras la construcción se detenía o seguía para ser culminada en el año 80 y ser inaugurada en el año 81, venían sus amigos, artistas, a hacer talleres de grabado, talleres de gráfica. Vinieron de Argentina, vinieron de todos los países que él había visitado en su periplo por América Latina en los 50, culminando en su visita a México con una beca para estudiar grabado y muralismo. Entonces ellos venían, y entre ellos me parece que vino Manuel Felgueres a dar talleres de gráfica, y esos talleres se hacían en la calle,
se hacían serigrafía en la calle para todas las personas que querían participar. Ellos en esos momentos donaron obra para la colección permanente. Esos artistas que venían durante la época de la construcción, también hacer una publicidad muy necesaria para que toda Colombia se diera cuenta de la calidad de artistas que venían al Museo Rayo a hacer talleres. Entre estos artistas latinoamericanos, entre nuestra colección, mencionaré algunos mexicanos muy importantes, a quien Rayo conoció en sus años en México. Conoció a Siqueiros, conoció a Rufino Tamayo, que era de su particular. Él creía mucho en esa obra de Tamayo, mitológica, indigenista, y muy afín al corazón de Rayo en su identidad como latinoamericano y como un artista muy interesado y muy agradecido a la tradición precolombina. Rufino Tamayo, Toledo, que murió recientemente, Francisco Toledo estuvo en La Esmeralda con Omar, y obviamente Manuel Felgueres. Era el grupo de la ruptura con la que él se identificó. El grupo de la ruptura tenía varios momentos, varios estilos diferentes, entre ellos la abstracción que Felgueres pregonaba muy como una reacción al muralismo, que era realismo social, y que ellos rechazaron para crear su propio estilo. Los hermanos Coronel también estaban entre los personajes que él frecuentaba, y había otro vínculo Colombia-México, que fue Leonel Góngora. Leonel Góngora, tan afín a México, con otro estilo figurativo, amigo de los Coronel, y otro estilo, hizo parte de ese grupo que también se trasladó a Nueva York, luego de conocerse en México en el 60, 61, y trasladarse a Nueva York, como también lo hizo el maestro Felgueres, como lo hizo Cuevas, otro gran amigo, y un grupo grande que incluía también a Leonel Góngora, muy cercanos. Góngora, después de inaugurar el Museo Rayo, intentó hacer su propio museo en su pueblo. El experimento del Museo Rayo primero fue muy criticado, pero poco a poco, primero sus mejores amigos empezaron a apoyar y en pensar que esto es una posibilidad para museos en provincia, museos que no están en las grandes capitales, que son creados por los artistas que vienen de estos sitios, como Omar, que nació aquí, y ellos en el curso del tiempo fueron apoyando el museo tanto con obra, con exposiciones, con talleres, con visitas frecuentes. Y así fue con Manuel Felgueres. A ver, en México, Rayo, que había tenido en el curso de los años, había sido figurativo, para un artista figurativo para quien la geometría se convirtió en un elemento de construcción de las imágenes. Desde su primera etapa como caricaturista en
el bejuquismo, perdón, en el maderismo, que era, sus caricaturas fueron dibujadas como si fueran tablas de madera que construían los rostros. Él llegó a México con este estilo y con otro que él llamaba bejuquismo, que eran parecidas las obras a algunos surrealistas, a algunas pinturas surrealistas de Dalí. Eran lianas, raíces que conformaban las figuras de diferentes personajes. Y esto lo llevó a México, y también llevó el producto cada vez más geométrico de su viaje por América Latina del año 54 a 59, creo, donde visitó todos los países de Sudamérica y se puso en contacto con el arte precolombino, la arquitectura precolombina, las telas paracas, y que son en su esencia geometrizaciones antropomorfas o zoomorfas. Las figuras le fascinaron, los grandes dibujos en la tierra. Todo esto entró en su imaginario y empezó a dibujar personajes, sí, paisajes, sí, bodegones, sí, en esos sitios que visitaba, pero cada vez más geométricos. Y en México, cuando se enfrentó a los templos teotihuacanos, aztecas, mayas, acabó de integrarse espiritualmente a esas culturas que figuran en sus primeros grabados y que figuran muchísimo en la pintura de ese momento y después, además. Pero la influencia de su generación, de los abstractos mexicanos, también convirtió su obra en una geometría no enteramente abstracta, porque los objetos representados son cintas dobladas, cintas tejidas, formas repetidas en estos cuadros modulares, que desde lejos parecen geometría pura, pero que son en un proceso donde va de la realidad a la abstracción, usando estas formas tejidas o dobladas. El origami es algo que se identifica con Rayo. Entonces, en México consolidó o conformó el estilo que lo iba a identificar, que lo acercaba a Felgueres. Me emocionó mucho la anécdota que contó el director Becerra Fermat sobre que la obra de Omar Rayo, la obra que le donó a Manuel Felgueres, Omar Rayo, era la primera obra que Felgueres recibía para su museo. Y Rayo, antes de conformar totalmente su propio museo, le dio a Manuel esa obra para que fuera la primera en su colección para su futuro museo. Eso me conmocionó mucho, recordar la simpatía de Manuel Felgueres, la gran amistad que tuvimos con él y Meche, sus hijos, con todas las personas que estaban aquí en Nueva York. Yo quizás en mi tiempo con Rayo, que fueron muchos años, quizás fue México el país que más visitamos.
donde más exposiciones hizo y a las que yo también asistí. Les cuento de varios museos donde expuso. El Museo de Arte Contemporáneo, creo que es, o moderno, de Chapultepec, una exposición en los 70s que realmente fue una experiencia grande para él. Lo que más le impactó de ese museo es que los domingos estaba abierto para el pueblo y ver a las personas que venían de la provincia, indígenas, a personas campesinas que venían a ese parque y visitaban sus obras, y le parecía que las entendían, se quedaban mirando, y conversó con varias personas. Y esa exposición tuvo mucho impacto en él. Y obviamente la gran exposición en los 90s en el Museo Nacional de México, el museo donde expusieron su obra en el Salón Nacional, y eso fue como un homenaje a un hermano que consideraban como uno de ellos. Estuve en esa inauguración. Allí vimos a muchos de los amigos, nos abrazamos, y en ese momento Ramiro Fonseca era el embajador de Colombia en México, y estuvimos ahí con él. Galerías infinitas, las Pecanins, recuerdo, todas las galerías principales. Éramos amigos el museo es importante, digo Museo Nacional, pero es el gran Museo de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, que está en el centro de la Ciudad de México y que me contaron que se está hundiendo con el suelo de la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes Art Deco, donde exponían todos los grandes, Siqueiros, Tamayo. Ahí les pusieron a Omar Rayo y se sintió muy halagado. Expuso en la Galería Génova, Juan Martín Pecanins, la Galería de Pecanins muchísimas veces, y también en su sucursal en Barcelona. La Pinacoteca de Nuevo León. Son infinitos los museos en México, la Ciudad de México y en el país de México, donde Omar Rayo expuso y fue acogido como un hijo de México. Yo estoy mezclando mucho las partes de esta charla, que fue también organizada, de mi contraparte, de Víctor Hugo, pero creo que voy a seguir así. Museo Rayo se inaugura en el año 81 y continúa hasta la muerte de Omar Rayo en el 2010. En junio del 2010, bajo su dirección. Él hacía todo. Él era el director, era el presidente, era el gestor cultural, era el diseñador de exposiciones, museógrafo, y formó un equipo que lo ayudó mucho. Tuvo diferentes directores ejecutivos en el curso de los años. Una junta directiva, obviamente, porque somos una fundación sin ánimo de lucro, que dependemos de nuestra relación con el Ministerio de Cultura, al que presentamos proyectos todos los años. Durante todos esos años que él fue director del museo, fue él el que manejaba todo.
una personalidad además arrolladora, tenía una relación muy buena con la prensa, con los diferentes gobiernos, que se atrevió en ocasiones a criticar por su actitud a la cultura, y siguió siendo una figura importante en el panorama que quería presentar Colombia al mundo de su cultura y su arte. En esos primeros años, 1981 a 2010, se creó un equipo, seguramente no tan grande como el que tienen en el Museo Felgueres, de unas 10, alrededor de 10 personas de nómina, que cumplían las funciones necesarias, ayudaron a montar las exposiciones. Era hasta ese momento un museo principalmente para la obra de arte sobre papel. En el curso de los primeros años, Rayo empezó, porque la gente se lo pidió, a mostrar también su pintura. Y las exposiciones principales eran de él. Cuando murió, los estatutos permitieron que yo, como su esposa, tomara las riendas. Los estatutos de nuestro museo permitían que una persona de su familia tomara las riendas, y en ese momento yo era la más cercana y la que tenía esa visión que él nos enseñó de lo que era el arte, lo que tenía que ser esta institución en provincia, una institución pionera en la descentralización de la cultura, que era un tema muy álgido en ese momento que inauguramos, que empezamos a hacer la gesta de inaugurar este museo. Él nos dejó una infraestructura, nos dejó un equipo, nos dejó pautas para seguir, nos dejó una fama, una buena fama, como un gran museo y algo que mostrar para Colombia. Cuando murió, se hizo Patrimonio Cultural de la Nación, se convirtió en Patrimonio de Interés Cultural de la Nación, tanto la arquitectura como lo que contenía el museo, la colección de 2.500 obras de artistas latinoamericanos, de 2.000 y pico de obras en papel de Omar Rayo, y también la colección de pintura, que tenemos más de 700 obras en pintura, que tienen una situación un poco diferente, pertenecen a la familia, pero residen aquí en el museo. Y las exposiciones que hacemos anuales, que son de artistas invitados, y también de Omar Rayo, de pintura, y en esta sala de grabado. Cambiamos esta sala y las dos salas de pintura. Antes, 2 veces al año, durante la pandemia, que nos ha afectado bastante, una vez al año cambiamos con obra de la colección, que tenemos aquí, diferente a la que tenemos en este momento. En enero inauguramos otra exposición aquí en el Museo del Intaglio, se llama museo, porque en la época de Rayo fue el taller donde venían los artistas mexicanos a hacer sus obras, a hacer sus talleres, había una bodega en el segundo piso. En vida, Rayo visionó este museo como para los intaglios y visionó este segundo piso
con los intaglios y las matrices, que es algo muy interesante de esta parte del museo. Mostramos todo el proceso, contamos el cuento de cómo fue el proceso de descubrir el intaglio y mostramos las primeras planchas en metal y también las que llegó a hacer en cartón. En cartón para conseguir un relieve muy especial, tallando a mano la hoja de papel Darches sobre esta plancha de cartón y una técnica muy suya. Entonces, esto era donde venía Felgueres a compartir, donde venía Felgueres a hacer alguna obra que donó al museo y donde venían los otros artistas mexicanos también y nuestros artistas de Roldanillo. Otra cosa que es un poco diferente, ustedes tienen un museo muy completo con muchos servicios para el público. Nosotros tenemos un museo también completo con un enfoque un poco diferente desde que murió el maestro, que son actividades para la comunidad. Tenemos una sala de lectura para niños, una sala de lectura que tiene programas que llegan a nuestras veredas. Tenemos una historia de presentar ballet, música en nuestro teatro al aire libre, que hace parte del diseño del arquitecto Gut. Muchos eventos para la comunidad de Roldanillo y para los municipios aledaños. Hacemos muchas actividades, un poco han mermado por la pandemia, hemos tenido que mermar lo que hacemos, pero el ideal, y vamos a seguir esta pauta de hacer muchas actividades para la comunidad y demostrarnos como un ícono del arte colombiano. Y por supuesto, con nuestra deuda a México a la vista en la arquitectura y en todas las exposiciones que presentamos. Le quiero terminar con un saludo muy emotivo y muy cariñoso para Meche. La muerte de Manuel, a pesar de su alta edad, fue un gran dolor para mí y para todos nosotros que lo conocíamos. Soñaba en vida de él con crear este convenio, esta interacción en nuestros dos museos que tan cercanos son en su corazón y en su vida. No sé, en el momento me despedí de él en video, era en lo álgido de la pandemia y ahora quiero recordarlo, quiero abrazarlo, quiero abrazar a Meche y su familia y a todos ustedes que trabajan en ese museo maravilloso que voy a conocer, creo que el año entrante. Nuestro acuerdo es para 2 años de actividades que incluyen visitas de ustedes a nuestro museo y visitas de nosotros a Zacatecas. También no he dicho que nuestros artistas de Roldanillo, hay un grupo de artistas, y quiero mencionarlos en este momento, que Omar Rayo les llevó a Zacatecas a exponer en el Museo Felgueres. Eran 7, 4 de ellos residen hoy en día en Zacatecas. Están haciendo su vida, su arte en Zacatecas, están conectados con el Museo Felgueres. Más de uno y más de una vez han expuesto ahí los artistas de Roldanillo que fueron con Rayo a Zacatecas para conocer el Museo Felgueres hace tantos años. Ellos y yo iteramos este saludo,
este acercamiento que va a continuar en los próximos 2 años.